Hola, buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva edición de nuestro webinar sobre inspecciones. En primer lugar, queremos agradeceros vuestra asistencia y participación. Somos conscientes de las fechas que son, pero la verdad es que nos parecía muy necesario organizar este evento por diversos motivos. Por un lado, porque como muchos de vosotros probablemente sabéis, las autoridades de competencia de nuestro entorno están retomando la actividad inspectora. Pero además, porque incluso ha habido recientemente varios avisos claros y explícitos, tanto desde la Comisión Europea como desde la CNMC aquí en España, de que las inspecciones van a aumentar, de que hay mucho trabajo acumulado en este sentido y de que además están preparados para ello y para hacerlo de forma inminente. Por todo esto, nos parece esencial estar preparados para esta posible eventualidad y con este fin vamos a hacer un repaso hoy de las novedades que ha habido en la materia, así como de los últimos pronunciamientos judiciales que nos van a ayudar a definir las directrices sobre cómo actuar en caso de inspección. Para abordar estos temas estoy hoy con mis compañeros Irache Aguirre de la Cabada, asociada principal de la Oficina de Madrid, y Pablo García Vázquez, asociado de la Oficina de Barcelona. Y bueno, yo me presento también, soy María López Ridruejo, asociada senior de la Oficina de Madrid. Antes de darle la palabra a Irache y a Pablo, voy a comenzar con una breve introducción sobre las novedades en materia de inspecciones que nos dan el contexto actual en el que estamos y además nos ayudan a hacer una previsión de la actividad en los próximos meses. Por supuesto, si tenéis cualquier duda, no dudéis en utilizar el chat. Bueno, pues como podéis ver en la diapositiva, después del parón que supuso la declaración del estado de alarma, las autoridades de competencia han retomado poco a poco la labor inspectora y, por ejemplo, ya en julio del año pasado la Autoridad Vasca de la Competencia realizó inspecciones en el sector del hormigón. Le siguió la CNMC, que en septiembre de 2020 inspeccionó a varias empresas en los mercados de seguro de decesos y de la prestación de servicios funerarios por la posible ejecución de operaciones de concentración no autorizadas y otras prácticas anticompetitivas. Unos días después, a principios de octubre del año pasado, la CNMC volvió a realizar inspecciones, esta vez en la sede de una empresa en el mercado del gas natural, ante la sospecha de la existencia de una presunta práctica anticompetitiva consistente en un abuso de posición dominante mediante una estrategia de cierre del mercado a terceros competidores. Más recientemente, en febrero de este año, la ACO en Cataluña ha realizado inspecciones en el sector de la prestación de servicios de realización técnica de actos y eventos institucionales y protocolarios. Y por último, hace tan solo unas semanas, a principios de junio, la CNMC y la EDC portuguesa han llevado a cabo de forma paralela inspecciones en la sede de las empresas que comercializan suscripciones a bases de datos con información empresarial. Como veis, ya tenemos bastantes casos donde hemos tenido inspecciones que afectan además a sectores muy diversos y prácticas muy distintas. Junto a estos asuntos donde las autoridades de competencia han reiniciado la actividad inspectora, también es importante tener en cuenta que incluso durante los meses más duros de la crisis sanitaria, las autoridades de competencia han continuado con sus actividades de investigación y, de hecho, han extremado la vigilancia en relación a determinadas conductas anticompetitivas. Para que os hagáis una idea, durante los meses del estado de alarma, la CNMC recibió más de 700 denuncias en comparación con las 52 denuncias recibidas entre los años 2016 y 2018. Además, se han abierto varias investigaciones, entre otros en los sectores bancarios, el sector funerario y de productos sanitarios y, por supuesto, esperamos muchas más. Como podéis ver en la diapositiva, la CNMC ha incoado 15 expedientes sancionadores en los últimos 12 meses, la cifra más alta desde el año 2014, y ha adoptado 10 resoluciones sancionadoras que afectan a sectores tan variados como el transporte o los servicios de consultoría y donde se han sancionado conductas que van desde la fijación de precios a la manipulación de licitaciones públicas e incluso la ejecución de operaciones de concentración no autorizadas en el asunto en el sector funerario que os mencionaba y que ha sido una gran novedad.
En total, 79 empresas han sido sancionadas con multas que se acercan a los 27 millones de euros y además 20 directivos han sido sancionados de manera personal con multas que ascienden a unos 700.000 euros. En este sentido, no podemos dejar de recordaros que la CNMC quiere además aumentar la sanción máxima a directivos de 60.000 euros a 400.000 euros. Por otro lado, si me pasas la diapositiva, por favor, como os comentaba al principio, la CNMC ha anunciado su intención de incrementar la actividad inspectora, incluso ha puesto en marcha un nuevo protocolo para inspecciones con medidas para adaptarlas a las nuevas circunstancias originadas por la pandemia. Siguiendo en la misma línea, la Comisión Europea también ha anunciado hace unas semanas que tiene previsto llevar a cabo múltiples inspecciones en los próximos meses para hacer frente a la acumulación de trabajo originada por la pandemia. Esto, que suena a una especie de aviso para que las empresas se preparen, es algo que no habíamos visto hasta ahora y nos da una idea de lo que podemos esperar los próximos meses. Otra novedad importante en materia de inspecciones es que las facultades inspectoras de las autoridades de competencia en España han sido reforzadas con la transposición al ordenamiento jurídico español de la conocida como Directiva CNM+. En concreto, a partir de ahora, las autoridades no solo podrán realizar registros e inspecciones en las sedes o dependencias de las empresas investigadas y en los domicilios particulares de empleados de esas empresas, sino que también ahora podrán inspeccionar a cualquier tercero que pueda tener información relevante. Además, con las modificaciones introducidas se deja claro que se podrá acceder a toda información, dispositivo o sistema informático, incluso la alojada en la nube o en un tercero. Si la entidad inspeccionada tiene acceso, la autoridad podrá acceder también. Por otro lado, se regula la posibilidad de hacer inspecciones en remoto e inspecciones continuadas en la sede de la CNMC, que es algo que ya venía haciendo la Comisión Europea desde el año 2015. Y otra de las novedades más importantes es que la obligación de someterse a una inspección alcanza ahora no solo a las entidades inspeccionadas, sino a las matrices, a las filiales y a todas las sociedades del grupo empresarial. Por último, también se regula expresamente la facultad de realizar entrevistas que ahora además se pueden grabar y ser transcritas. Si me pasas la diapositiva. Y con esto paso al último punto de esta introducción. Bueno, pues como os podéis imaginar, las inspecciones son un momento crítico en la investigación y de hecho lo que haga la empresa durante la misma puede condicionar su posición en un procedimiento sancionador posterior. En este sentido, si bien es cierto que la probabilidad de evitar una inspección en curso es baja, esto pues no ha impedido que se anulasen inspecciones al recurrir tanto la orden de inspección como la resolución sancionadora posterior. De hecho, en la diapositiva tenéis ejemplos de asuntos donde esto ha sido así y los motivos por los que se ha podido llegar a este resultado. No voy a entrar a comentar cada uno de estos asuntos, pero sí es fundamental insistir en que hay que asegurar la legalidad de la inspección y limitar en lo posible la documentación recabada, al mismo tiempo que, por supuesto, debemos minimizar el riesgo de expedientes por obstrucción o agravantes de una sanción por este motivo. Pablo y Irache, de hecho, nos van a dar recomendaciones concretas en este sentido. Lo más importante al final es tener presente que si seguimos estas recomendaciones vamos a maximizar la posibilidad de impugnar la actuación inspectora, así como facilitaremos una rápida reacción posterior si fuese necesario y todo ello redundará en una mejor estrategia de defensa. Y con esto, sin más, le doy la palabra a mi compañero Pablo. Muchas gracias, María, por la introducción. Buenos días a todos. Por mi parte, antes de entrar a analizar los distintos pronunciamientos judiciales que hemos seleccionado para esta sesión, consideramos necesario realizar una mención especial a una de las novedades, modificaciones legislativas más relevantes que ha traído consigo la transposición en España de la directiva ECN+, que se refiere al nuevo tratamiento de los casos de obstrucción en la Ley de Defensa de la Competencia, que ahora se configura como una sanción grave, sancionable con una infracción grave, perdonad,
sancionable con una multa de hasta el 5% del volumen de negocios mundial de la empresa o, en su caso, el grupo infractor. Por ello, queríamos anticipar ya aquí uno de los principales mensajes de la sesión de hoy, que es la necesidad de tener unas pautas, unas directrices claras establecidas en la empresa para asegurar que la respuesta que ofrece la empresa ante la eventualidad de una inspección minimiza en lo posible el riesgo de obstrucción. En cuanto al riesgo de obstrucción, hay que mencionar que desde luego son múltiples y revisten muy diversas formas las actuaciones que pueden implicar un riesgo de obstrucción. Si bien analizando los precedentes de las autoridades de competencia en esta materia, uno puede llegar a la conclusión de que los principales casos de obstrucción sancionados se han referido típicamente ya fuera a la ruptura de precintos o bien a la destrucción o ocultación de documentación. Aquí hemos seleccionado a título meramente ilustrativo algunos ejemplos en los que las autoridades de competencia han considerado que se había producido una obstrucción, ya fuera, como digo, por causa de ruptura de un precinto o por la destrucción de un documento. En el primer caso, relativo a una inspección de la Comisión Europea a la empresa E.ON, estamos ante una inspección que tuvo que alargarse, tuvo que extenderse durante varios días, y a la llegada del equipo inspector una mañana a las dependencias de la empresa, constataron que se había roto uno de los precintos que se habían fijado en una puerta en una sala de la empresa. Como consecuencia, la Comisión Europea inició un procedimiento sancionador que culminó, como indicamos en la diapositiva, con la imposición a la empresa de una multa de 38 millones de euros. Posteriormente, la empresa recurrió esta decisión de la Comisión Europea ante el Tribunal General y posteriormente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y en ambos casos, en ambas instancias, se desestimó el recurso de la empresa al entender ambos tribunales que, una vez constatada la ruptura de un precinto, la Comisión Europea no tenía que demostrar que esa ruptura del precinto había venido acompañada de un acceso efectivo a la sala o al equipo objeto de precinto. En el segundo caso que proponíamos comentar, también de la Comisión Europea, hablamos de una inspección que llevó a cabo la autoridad en la sede de la sociedad Lyonnais des Eaux, en la que también en la segunda mañana de la inspección se constató la ruptura de un precinto. En esta ocasión la empresa se mostró verdaderamente colaborativa desde un principio y reconoció que la ruptura del precinto se había debido a un acto totalmente involuntario, fortuito por parte de uno de los empleados de la compañía, sin ninguna intención de obstaculizar, de dificultar o de impedir el desarrollo de la inspección. Esto, sin embargo, no evitó que la Comisión Europea iniciara un procedimiento sancionador y que finalmente acabara sancionando a la empresa. El último de los casos que hemos seleccionado para comentar se refiere ya sí a una inspección llevada a cabo por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC en España. Y esta vez, a diferencia de las anteriores, nos encontramos con un caso de obstrucción por ocultación de documentos. Lo que sucedió en este caso es que el equipo inspector se encontraba inspeccionando el despacho del director general de la compañía, y uno de los armarios localizó un cuaderno que contenía diversos folios sueltos. El equipo inspector apartó este cuaderno, lo depositó en una mesa junto con otra documentación, y horas después, cuando quiso recoger esos documentos y revisarlos, cayó en la cuenta de que esos documentos sueltos que estaban en el cuaderno ya no estaban allí. Eso conllevó pues, el inicio de un procedimiento sancionador por obstrucción y que acabó, como en los otros casos que hemos mencionado, con una multa a la empresa. Aquí, antes de continuar, sí que me gustaría compartir una breve reflexión en relación a los casos en los que la obstrucción consiste en la ruptura de un precinto. Son casos sensibles que hay que evitar en la medida de lo posible, ya que la responsabilidad que se genera para la empresa una vez se constata la ruptura de un precinto tiene un carácter cuasi objetivo, o podríamos decir de responsabilidad objetiva, en el sentido que no se va a exigir que la autoridad de competencia apruebe ni que se ha producido un acceso a la sala, al equipo, al mueble precintado, ni que realmente la ruptura del precinto pues, obedecía a una voluntad consciente de querer obstruir el desarrollo de la inspección. Por tanto, son temas
especialmente sensibles. Al hilo de esto y pasando a nuestras recomendaciones en esta materia, como decíamos, para minimizar en lo posible el riesgo de obstrucción, es fundamental establecer unas pautas básicas pero muy claras en la empresa. En primer lugar, permitir la entrada del equipo inspector y avisar a la mayor brevedad posible a lo que denominamos equipo de respuesta interno, que no es más que aquellas personas designadas con anterioridad en la empresa para reaccionar y para representar a la empresa en esos primeros compases a la llegada, bueno, tras la llegada del equipo inspector a las dependencias de la empresa. Si el equipo inspector no quisiera esperar a que lleguen a los abogados externos, que puede suceder, se debería organizar un equipo de personas para acompañar y supervisar la actuación de los inspectores en todo momento. Es fundamental también evitar cualquier tipo de desencuentro, de conflicto con el equipo inspector hasta la llegada de los abogados. Y en ese sentido, cooperar y cumplir con las instrucciones que nos trasladen los instructores. Por último, y un poco recogiendo el hilo de lo que hemos comentado en la diapositiva anterior, es muy importante dar instrucciones claras a todo el personal para no mover o eliminar documentos. Como hemos visto en el caso que hemos comentado, no se trataba tanto de la destrucción de un documento, sino de que el equipo inspector no pudo localizar los documentos que había apartado o seleccionado para revisar cuando se propuso hacerlo. Y en ese sentido, como decía, no es necesario que esta actuación responda a una voluntad por parte de la empresa de obstaculizar la inspección, o al menos la autoridad no va a tener que probarlo. Bien, pasando ahora sí al primero de los primeros pronunciamientos jurisprudenciales que queríamos cubrir hoy, que se refieren a los requisitos que debe reunir el consentimiento prestado por la empresa para que el mismo se entienda válido y legitime, por tanto, la actuación inspectora. En particular, vamos a abordar en esta diapositiva, en los próximos minutos, de forma conjunta, dos sentencias, una de ellas verdaderamente reciente, como podéis ver, la segunda que indicamos en pantalla es de hace apenas, no llega a 2 meses, de 20 de mayo de este año, cuyo denominador común es que en ambos casos, ante preguntas del representante de la empresa, el equipo inspector no proporcionó una respuesta lo suficientemente clara o completa a la pregunta de si se había solicitado una orden de inspección o, en su caso, si se disponía si se había solicitado auto judicial o si se disponía o no de dicho auto judicial en caso de haberse solicitado. Bien, en el caso de la inspección a Repsol, como podéis ver en pantalla, ante la pregunta por parte del representante de la empresa de si se disponía o no de auto judicial, el equipo inspector, el jefe del equipo inspector, simplemente respondió que no estaba autorizado a revelar, a proporcionar a la empresa esa información. En resumidas cuentas, por tanto, no se respondió a la pregunta. En el segundo de los casos, relativo al TADIS, esto es una inspección que tuvo lugar en la sede de esta empresa dedicada a la fabricación y comercialización de cigarrillos, en una investigación en la que la autoridad de competencia trataba de localizar indicios de intercambios anticompetitivos de información entre competidores. Aquí, ante la misma pregunta por parte del representante de la empresa, la respuesta del equipo inspector fue: no existe un auto denegatorio de la entrada. Es decir, ningún juez ha emitido una resolución que me impida a mí, CNMC, llevar a cabo esta inspección. Por tanto, como puede observarse, se respondió algo totalmente distinto a lo que se estaba preguntando, que era, en definitiva, ¿tienen ustedes un auto que respalde esta inspección o no? Bien. Si continuamos con nuestras recomendaciones en esta materia, al final el consentimiento a la entrada debe prestarse conociendo todos los detalles que envuelven a la orden de inspección, tanto de su contenido como del contexto en el que ésta se ha emitido. En particular, resulta fundamental conocer si la orden de inspección está respaldada por un auto judicial. Aquí, de todas formas, nuestra recomendación es no negar la entrada al equipo inspector en caso de que nosotros consideremos que la respuesta que nos ha facilitado el equipo inspector no es del todo clara o no es suficiente.
La idea debe ser siempre intentar minimizar en lo posible el riesgo de que se considere que estamos dificultando la inspección y, en todo caso, como comentará más adelante Irache, esto es algo que se podría reflejar en el acta. Antes de ceder la palabra a Irache, sí que quería puntualizar o explicar brevemente el razonamiento que ha seguido tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional en los dos casos que mencionamos en la diapositiva anterior. Al final, ambos órganos han reconocido que la actuación de la actividad de la autoridad de competencia debe estar presidida en todo momento por las pautas de lealtad, transparencia y buena fe. De forma que la autoridad de competencia está obligada a facilitar a la empresa todos los datos relevantes para la formación válida del consentimiento, para poder decidir si está en posición o no, o si le conviene o no oponerse a la inspección. Y entre estos datos está necesariamente el conocer la información de si la autoridad previamente a personarse en las dependencias había solicitado autorización judicial o si disponía de autorización judicial. De forma que cuando el equipo inspector no facilita esta información o lo hace de una forma esquiva, poco transparente, como fue en el caso de Altadis, ello vicia el consentimiento de la empresa que no se entiende válido. Y esa es la razón por la que en los dos casos a los que nos hemos referido, las inspecciones fueron anuladas en última instancia y la documentación recabada fue devuelta a las empresas. Esto es todo por mi parte. A continuación, mi compañera Irache nos hablará de los requisitos que debe reunir el contenido de una orden de inspección. Muchas gracias. Vamos a repasar brevemente cuál es el desarrollo jurisprudencial en cuanto al contenido de las órdenes de investigación, que, como decía, va a ser el documento que limite o demarque el alcance de las inspecciones, porque nos va a indicar qué empresas están siendo investigadas, cuáles son los mercados investigados, el alcance tanto geográfico como temporal, y va a ser, en definitiva, el documento que marque el transcurso de la inspección. La jurisprudencia está siendo cada vez más estricta y los estándares de precisión que se exigen a las órdenes de investigación son cada vez más altos. Hemos seleccionado esta sentencia de la Audiencia Nacional, que es relativamente reciente, de 2018, porque nos parece muy ilustrativa para entender cuál es el alcance o las exigencias del contenido de la orden que los tribunales están viniendo aplicando. Esta sentencia todavía no es firme y tendremos que esperar a ver el resultado, pero, como decíamos, nos ha parecido particularmente ilustrativa. Hemos copiado aquí el extracto de la orden de inspección que fue anulada por la Audiencia Nacional y hemos tratado de seleccionar o de sombrear aquella información que fue más criticada por parte de la Audiencia Nacional y que consideró que no cumplía con la precisión que se necesita para poder iniciar una inspección y que la autoridad cuente con un título habilitante válido. La Audiencia Nacional, al final, señala que no se ha identificado o no se recoge en la orden de inspección suficientemente bien por qué se pretende inspeccionar a esta empresa, cuál es su relación con las prácticas investigadas, entre qué empresas se están produciendo estos supuestos intercambios de información y, en definitiva, por qué se pretende o se está accediendo a la sede de esta sociedad. De aquí, nuestra recomendación, una vez se han presentado los inspectores en la sede de las empresas, va a ser siempre solicitar una copia de la orden de investigación o del auto judicial si existiese. No es obligatorio que haya un auto judicial, pero la realidad es que desde hace ya muchos años la CNMC siempre solicita uno para evitar cualquier problema y poder entrar en ese mismo momento en las dependencias de las empresas, y asegurarnos de que el listado y la acreditación de todos los inspectores es correcto y son las personas que han sido autorizadas para la entrada. El siguiente paso sería contactar con los abogados externos y proporcionarles una copia de la orden de investigación y analizar detalladamente cuál es su contenido, porque, como decíamos, va a ser lo que determine hasta dónde van a poder llegar los inspectores cuando se presenten en las sedes de las empresas. Al hilo de lo anterior, precisamente en relación con
cuáles son los documentos que una autoridad se va a poder llevar o no, se ha desarrollado una doctrina denominada la doctrina del hallazgo casual, que también ha sido desarrollada por nuestra jurisprudencia, y los estándares están siendo cada vez más altos. Un hallazgo casual se produce cuando una autoridad está realizando ya la inspección en la empresa en cuestión y, por los motivos que sea, da con pruebas o indicios de otra práctica anticompetitiva o de una práctica anticompetitiva en otro mercado. Por ejemplo, pueden presentarse el equipo instructor o inspector buscando una práctica anticompetitiva en el mercado del transporte frigorífico y acabar encontrando prueba de otra práctica anticompetitiva en el mercado de los servicios logísticos, por ejemplo. Hemos seleccionado dos sentencias que nos parecen interesantes del Tribunal Supremo. En una de ellas se confirma el hallazgo casual que se produjo y en otro se invalida. En la sentencia que se confirma el hallazgo casual, es una sentencia de 2016. Esta sentencia se ha dictado en el marco de un recurso presentado por Montesa Honda. Montesa Honda fue inspeccionada por la autoridad de competencia, la CNMC, en 2009. Se requisó un volumen elevado de documentación y lo que la orden de inspección permitía era una inspección en el mercado, una práctica anticompetitiva entre Montesa Honda y sus distribuidores. Se acabó incoando un expediente sancionador en abril de 2010 y en julio de 2010 la CNMC notificó otro acuerdo a Montesa Honda informándole de que un correo que había sido recabado en aquella inspección se estaba incorporando en otra investigación relacionada con una práctica anticompetitiva, un intercambio de información entre Montesa Honda y Suzuki, uno de sus competidores. Montesa Honda recurrió este acuerdo y alegó que la orden de inspección no permitía la requisa de documentación relacionada con prácticas anticompetitivas entre competidores. El Tribunal Supremo acabó reconociendo esto porque la orden de investigación era clara y se refería expresamente a prácticas anticompetitivas entre Montesa Honda y sus concesionarios, pero acabó validando esta incautación de la documentación porque consideró que se había encontrado de manera fortuita, que los inspectores no estaban buscando esta información conscientemente, que se había producido en el marco de una inspección que contaba con un título habilitante válido y que el transcurso de la inspección había sido idóneo y proporcionado. Y todo ello permitió que la CNMC pudiese utilizar ese correo incautado en otra investigación. En el otro extremo nos encontramos la sentencia también más reciente de 2020, en el que el Tribunal Supremo anula un hallazgo casual producido en el marco de una inspección relacionada con prácticas anticompetitivas en el mercado de la recogida y tratamiento de residuos sanitarios. Durante aquella inspección, la CNMC encontró evidencias de una práctica en el mercado de la recogida de papel y cartón e incoó un nuevo expediente. Sin embargo, a diferencia del anterior caso, en la orden de inspección había sido anulada posteriormente porque incluía un inciso demasiado genérico y se consideró que no era un título habilitante válido. En concreto, definía el mercado y hacía referencia a tratamientos de residuos de otro tipo. Por lo tanto, se anuló tanto la inspección con las consecuencias para la primera investigación como para la segunda. Nuestra recomendación en estas circunstancias es que siempre acompañemos al equipo inspector y hagamos seguimiento de su actividad en todo momento para tener claro que se está produciendo la inspección dentro de los límites de la orden de investigación y de que no están haciendo búsquedas con la intención de encontrar algo distinto de aquello para lo que tienen o para lo que están habilitados. Si nos encontramos en la situación de encontrar un conflicto, ya sea porque están
o tenemos la sensación de que están buscando prácticas en otros mercados, prácticas en otras actividades de la empresa para las que la orden de inspección no puede permitirles, o se está accediendo a documentos que están protegidos por el privilegio abogado-cliente. Cualquier tipo de discrepancia es importante señalarla en el momento, y si no conseguimos que el equipo instructor nos devuelva esta documentación, aún así tenemos la oportunidad de dejar constancia de ello en el acta que se levanta al final de la inspección y que nos permitirá posteriormente presentar las alegaciones o los recursos que consideremos necesarios. Es importante que este acta refleje con exactitud todos los hechos que se han producido, porque una vez el acta ha sido levantada y firmada por la empresa es difícil apartarnos de su contenido. En este sentido, por ejemplo, queríamos también resaltar una sentencia del Tribunal Supremo en 2015 dictada en el marco del asunto de peluquerías profesionales, en el que Montivelo alegó que no habían prestado un consentimiento expreso a la entrada de la inspección para poder anularla. Al final esta inspección fue anulada por otro motivo, pero no es esto donde nos queremos centrar, sino en el hecho de que el Tribunal Supremo rechazó esta alegación porque entendía que el consentimiento se había prestado de manera expresa sobre la base de los hechos que se reflejaban en el acta de inspección. En ella se decía que se les había informado de cuál era el alcance de la inspección, se le había ofrecido la posibilidad de contar con asesores externos y la había denegado, y una serie de hechos que hicieron que esta empresa no pudiese plantear su recurso sobre la base de estos motivos. Llegados a este punto en el que ya hemos repasado un poco las novedades y sacado nuestras conclusiones de que la jurisprudencia está siendo cada vez más estricta a la hora de y más respetuosa con los derechos de las empresas, la siguiente pregunta es: ¿qué podemos hacer para estar preparados ante esta situación? Que, como decimos, son momentos muy tensos, pueden determinar el desarrollo del procedimiento sancionador, de los posibles recursos posteriores y, en fin, las consecuencias ya las hemos enumerado y son particularmente graves. Y en este sentido pensamos que lo que deberíamos hacer es tratar de tener protocolos internos que estén adaptados. Además, ahora mismo estamos viviendo una nueva realidad, por lo que es previsible que haya cambios y deberíamos estar preparados para ellos, sobre todo teniendo en cuenta que las facultades de las autoridades se han visto reforzadas y también van a cambiar. Tener unas directrices que reflejen correctamente cuáles son nuestros derechos y obligaciones y cuál es la jurisprudencia más reciente al respecto. Igualmente, los perfiles y la formación que se debe otorgar a las personas dentro de la empresa debe ser distinto. Los primeros que tendrán contacto con los inspectores serán el personal de recepción, incluso seguridad, y los servicios de informática tendrán también un papel muy relevante durante la inspección, por lo que es importante que estén preparados para ello y tengamos una formación específica que les permita realizar su rol de la manera más eficiente y mejor posible para la empresa, de cara a minimizar posibles riesgos. Y siempre es bueno hacer test para saber cómo están yendo nuestras acciones, si están siendo eficaces o no, y en este sentido se pueden realizar auditorías o simulacros de inspección. Y con esto doy la palabra a mi compañera María para finalizar. Muchas gracias, Irache. Pues para ayudar a las empresas a seguir estas recomendaciones y en concreto para ayudar en la revisión de los protocolos internos, nosotros tenemos una guía de respuesta ante inspecciones de las autoridades de competencia que tenemos a vuestra disposición si estuvieseis interesados. Esta guía que veis en la diapositiva y que mantenemos actualizada consta de 4 apartados. En primer lugar, se recogen unas instrucciones para el personal de recepción y seguridad, que son las primeras personas que van a tener contacto con los inspectores y, por tanto, su actuación puede determinar en gran medida que la empresa tome control de la situación. En segundo lugar, hemos elaborado unas recomendaciones para el equipo de respuesta interno que siempre aconsejamos al cliente que tenga identificado para que coordine y gestione la inspección hasta que podamos llegar.
El tercer apartado contiene una guía para los informáticos de la empresa cuyo papel es cada vez más importante. Por tanto, nos parece también fundamental que este tipo de personal esté preparado y tenga instrucciones claras sobre qué hacer en caso de inspección. Por último, la guía termina con unas recomendaciones finales para todo el personal de la empresa. Irache y Pablo ya han comentado muchas de estas recomendaciones, pero a mí me gustaría finalizar resumiéndolas en 3 mensajes claves. En primer lugar, ya hemos comentado que hay que hacer todo lo posible para mantener la inspección dentro del alcance de la orden y los límites legales. Por ejemplo, hay que evitar que se copien documentos protegidos por el privilegio abogado-cliente y no hay que permitir que se conteste a preguntas que suponga autoinculparse. Por otro lado, y como segunda idea, hay que advertir a todos los empleados que no deben destruir ni eliminar ningún documento, tampoco se pueden poner en contacto con competidores ni deben dar respuestas falsas en caso de ser entrevistados. Hay que dejarles muy claro que esto solo puede crear más problemas porque es muy probable que la autoridad se percate de lo sucedido. Y por último, como también se ha comentado, el equipo inspector nunca puede estar solo. Si no han llegado los abogados externos, hay que asignar una persona por inspector que tome notas de lo que se hace y intervenga si es necesario. En este sentido, es muy importante revisar y obtener copia de todos los documentos copiados por los inspectores, así como hacer constar cualquier reserva o discrepancia en el momento que se produzca y asegurarnos, como comentaba Irache, que ha sido recogida en el acta de la inspección que siempre debemos firmar, aunque sea en disconformidad. Y hasta aquí lo que os queríamos contar por nuestra parte. A pesar de los problemas técnicos que hemos tenido por los que pedimos disculpas, veo que nos quedan unos minutos por si alguien tiene alguna pregunta. Y de hecho veo que en el chat hay una pregunta muy interesante sobre inspecciones en el domicilio privado. Alguien nos pregunta si la CNMC podría acceder al domicilio de empleados y qué recomendaciones e instrucciones se deben trasladar a los empleados que estén teletrabajando. Irache y Pablo, no sé si algunos queréis contestar a esta pregunta. Como no sé, Pablo, si quieres hacerlo tú o... Bueno, tomo en ese caso la palabra. Efectivamente, esta es una muy buena pregunta, dada la situación en la que nos encontramos ahora, en el que mucha gente está teletrabajando y es posible, de hecho, las autoridades han anunciado que esto es algo que van a intentar promover y que van a hacer con más asiduidad. Y nuestra recomendación es informar a todos los empleados de que esto puede pasar, es una posibilidad desde luego, y que tengan en cuenta que la autoridad se presentará con una orden de inspección y sobre todo con un auto judicial. Así que simplemente lo mejor es tratar de formar a los empleados para que estén lo más preparados posibles. Fenomenal, pues yo creo que con esto hemos agotado el tiempo que teníamos. Muchas gracias a todos. De nuevo os disculpa los problemas técnicos. El resto de preguntas que veo que se han hecho en el chat las contestaremos por correo y, por supuesto, no dudéis en poneros en contacto con nosotros si os surge alguna más. Muchísimas gracias y buenos días. Muchas gracias.